Ahí sí, muchachos, ya ahí se está registrando ya todo. Les decía, el tema que vamos a estudiar tiene que ver con el área y el volumen de la esfera. Vamos a definir un poquito este concepto antes de llegar a hacer cálculos. Cosas más burocráticas, pero esto, si bien nadie lo pesca mucho, no se preocupen, la presentación va a quedar disponible para ustedes, y esto igual es importante que sepan, porque la clase tiene un sustento que es en base a lo que nosotros nos piden, objetivos que se tienen que cumplir, que en este caso sería desarrollar la fórmula del área de la superficie y el volumen de la esfera. Hay habilidades y hay actitudes que se espera que ustedes logren con esta unidad. Ya, así que a ellos se las dejo, no es urgente que lo veamos ahora, pero sí yo se los dejo para que ustedes lo vean después con calma y vayan viendo si se cumplen o no cada una de estas cosas que esperan los expertos. ¿Ya? Concepto, fíjense. Acá es importante, así como yo en clase les había mencionado este concepto de circunferencia y concepto de círculo, que no eran exactamente lo mismo, porque de hecho habíamos hablado que la circunferencia era solamente el contorno y el círculo era lo interior. Para el caso de lo que es una esfera y lo que es un casquete esférico, es más o menos la misma idea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí me definen algunos conceptos, una superficie de revolución, que sería el caso de la figura que aparece aquí a la derecha. Si yo me doy cuenta, se parecen ambas figuras, pero si usted se da cuenta, en la figura derecha yo lo que estoy haciendo es que tengo un círculo, y ese círculo yo lo estoy haciendo rotar en torno a su diámetro, o a uno de sus diámetros, ¿ya? Y lo que se genera con eso, si yo tengo este círculo y lo hago girar en torno a su diámetro, lo que se genera es el borde de la esfera. Eso es lo que se llama casquete esférico, es una cáscara, ¿ya? A diferencia de lo que es un sólido de revolución, que este sólido de revolución yo lo consigo cuando en vez de la circunferencia yo tomo el círculo, y ese círculo yo lo roto en torno a ese diámetro. Entonces, importante porque, por ejemplo, cuando hablábamos de circunferencia, yo le decía, usted puede calcular perímetro de circunferencia, pero no el área de la circunferencia, porque no tiene un espacio contenido. Pasa lo mismo acá. Yo voy a calcular área de casquete esférico y voy a calcular volumen de esfera, ¿ya? En rigor, se supone que uno necesitaría solamente una semicircunferencia para obtener el casquete esférico y un semicírculo para obtener la esfera, ¿ya? Pero si yo tengo la circunferencia completa o el círculo completo, se puede obtener cada una de estas figuras, ¿ya? Seguimos. Bueno, ahí están las definiciones: superficie revolución, lo que está asociado al casquete esférico, y sólido revolución, lo que está asociado a esfera, ¿ya? Fíjense, de acuerdo a lo que recopiló Euclides en uno de sus muchos libros, en el libro número 11, la 14ª definición dice: la esfera como sólido de revolución se genera haciendo girar una superficie semicircular alrededor de su diámetro, que es más o menos la misma idea de lo que yo les acabo de comentar, ¿ya? Eso en términos de, para poder entender. Ya, en las guías anteriores no se pudo hacer esa explicación, pero también tal vez en algún momento vamos a hacer esa explicación de cómo un cono yo lo puedo generar a partir de una rotación de una figura plana, lo mismo con el cilindro, ¿ya? Eso pasa con estos cuerpos que se llaman redondos. ¿Qué cosas puedo calcular, tanto de este casquete esférico como de la esfera? ¿Ya? Aparece el volumen de la esfera, y si bien en las unidades anteriores se ha hecho énfasis en la memorización de fórmulas para yo poder calcular, creo que no es lo ideal. Creo que es importante que uno vea si es que es posible deducir algunos resultados, pero comprenderán que hay veces que las demostraciones son un poco más fáciles, hay otras que son un poco más difíciles, y en este caso la demostración de por qué el volumen de la esfera es esta expresión, 4/3 por pi por la medida del radio elevado a 3, no es tan sencilla de demostrar. Sí hay algunas explicaciones, pero no me queda claro si en la guía que a ustedes les entregaron, ese principio de Cavalieri como aparece demostrado, no sé si eso se entiende, me parece que no. Así que vamos a tratar de hacer alguna demostración que se entienda para que usted sepa por qué llegamos a este resultado. ¿Ya? Pero de momento yo voy a apelar a su buena voluntad y le voy a pedir que esta es la expresión que usted tiene que manejar para cuando tenga que calcular el volumen de una esfera. Si usted se da cuenta, solamente necesita saber cuánto mide el radio. Si el radio es más grande, el volumen es más grande. Si el radio es más chico, el volumen es más chico, etc. Estas cantidades son siempre constantes, el 4/3 y el pi. Hay un gran problema que se ha generado con las guías anteriores y con las indicaciones que se han dado, ¿ya? Porque de lo que nosotros hemos trabajado, yo en general no desarrollo pi, no cambio por alguna aproximación, precisamente porque cuando ustedes sean evaluados, ya sea
PSU, ya sea SIMSE o cualquiera de estas pruebas estandarizadas, los objetivos también claritos. Entonces, este ejercicio, o los ejercicios que vamos a ver, pretenden que usted sepa calcular área y volumen de esfera, o de casquete esférico. No es la prioridad que uno tenga un manejo acabado de operatoria con decimales. Por eso es que no es necesario que trabajemos con el 3,14, no es necesario que trabajemos con la representación decimal del 4/3. Ahora, sí entiendo que hay algunos ejercicios de la guía que se hicieron pensando en trabajar con el 3,14, entonces eso ahí ya nos complica un poquito más. Pero vamos a ver en algunas resoluciones que vamos a dejar expresado esto en función de pi. Si aparece alguna raíz que no es exacta, la vamos a dejar expresada también, para que no nos enredemos con ese tipo de cosas. Eh, por aquí dicen algunos que se han frustrado. Yo me imagino, yo entiendo que este método a distancia no es sencillo, pero por eso mismo estamos generando esta instancia, para que tratemos de entender y podamos aclarar las dudas. Pero piense que usted es capaz de aprender esto. Si usted se frustra, no lo va a lograr. Yo tengo toda la intención de enseñarle, pero requiero también de que usted lo intente. Aquí me dice uno, yo ni siquiera lo intenté. Entonces, la idea es que sí nos demos cuenta que tal vez anteriormente no hemos trabajado con geometría, pero ahora podemos aprender. ¿Ya? Sigamos, muchachos. Importante, volumen de la esfera, esa es la expresión que vamos a ocupar. Hay algunos corolarios que proponía la guía. Corolario se refiere como una consecuencia, es como una suerte de teorema que no requiere demostración y que se obtiene a partir de otros resultados. Es decir, yo esta expresión que me aparece de volumen, que uno dice, pero esto no es lo que a mí me mostraron del volumen de la esfera, que decía 4/3 pi r cubo, esto dice un sexto y aparece una d. Es porque acá yo estoy escribiendo el volumen en términos del diámetro, ya que sería toda esta distancia, es decir, 2 veces el radio. Entonces, aquí no es necesario que usted se sepa esta expresión. De hecho, esta expresión usted la puede deducir. Si usted acá en esta expresión cambia el radio por la mitad del diámetro, es decir, d partido por 2, y lo desarrolla, se va a dar cuenta que obtiene este mismo resultado que aparece aquí. ¿Ya? Y hay otro corolario que se desprende para los volúmenes que dice, si yo tengo dos esferas distintas, de distintos radios, van a tener distintos volúmenes. Fíjense acá los subíndices que aparecen. Este V sub 1 me dice el volumen de la primera esfera, y el V sub 2 el volumen de la segunda esfera, y comprenderán ustedes acá al lado derecho, R1 sería el radio de la primera esfera y R2 el radio de la segunda. Entonces dice que si yo escribo acá como una razón entre los volúmenes, puede quedar en términos solamente de los radios, no queda en términos de 4/3 ni términos de pi. Eso ustedes también lo pueden demostrar, eso también se puede hacer. Acá este V1, por ejemplo, yo lo puedo cambiar por 4/3 pi R1 al cubo, y acá abajo 4/3 pi R2 al cubo, desarrollo, y se van a dar cuenta que sostiene eso. Insisto, estas demostraciones también las podemos ir haciendo, yo las puedo ir haciendo, las puedo subir en un video, qué sé yo, para que las entiendan y para que se den cuenta que no es tan terrible, no es tanta fórmula, hay cosas que sí ustedes pueden deducir. Pero acá yo se los muestro por un tema de completitud, pero finalmente se van a dar cuenta ustedes que para las guías necesitamos solamente saber cómo calcular el área de un casquete esférico en términos del radio, el volumen de la esfera en términos del radio, y eso. ¿Ya? Con respecto al área, esta sería la expresión asociada. Ya fíjense que también depende solamente del radio, así que la expresión del área dice 4pi r cuadrado. Es decir, si yo tengo el valor del radio, lo reemplazo, calculo la potencia, multiplico por 4 y dejo expresado en términos de pi. No es necesario que yo reemplace por el 3,14. Ahora sí, de nuevo, estamos de acuerdo con que la guía se hizo pensando en que ocuparan el 3,14, pero yo les digo, en general traten de no complicarse con eso, porque problemas de PS1 le van a decir reemplace pi por 3,14, sino que usted se va a dar cuenta, todas las alternativas que le propongan van a estar en términos de pi. ¿Ya? Seguimos. Bueno, también hay corolarios para el área. Si yo sé que el radio es la mitad del diámetro, yo puedo sustituir esta R por D partido por 2, la mitad del diámetro, y el trabajo está un poquito y me va a dar que el área yo la puedo escribir en términos del diámetro. Pero insisto, con que yo lo haga en función del radio ya es suficiente. También hay aquí unas razones entre áreas. Si es que yo tengo dos esferas distintas con radios distintos, puedo calcular la razón entre las áreas. ¿Ya? Eso en términos de conceptos. No sé si en términos de definiciones hay algo medular que no se haya entendido, alguien que me pueda plantear su duda por el chat. No. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Tenemos el último comentario que dice la fórmula para calcular área
es para el casquete esférico. Claro, de hecho, fíjese, Matías, que a uno le pueden pedir calcular el área de un volumen, o sea, el área de una esfera, se la pueden pedir calcular porque uno sabe que la esfera no es solamente el contorno, sino que es la parte de adentro también. Lo que no podrían pedirme es, por ejemplo, el volumen de un casquete esférico, porque el casquete esférico es hueco, ya no tiene nada adentro, tiene solamente los puntos de afuera, la cascarita. Por eso ahí no tendría sentido calcular volumen, pero efectivamente, si le piden calcular el área de una esfera o el área de un casquete esférico, es la misma, ¿ya? Corolarios, me dice Gustavo González, son consecuencias. Cuando yo ciertas propiedades, que si yo, aparecen teoremas que son propiedades que se cumplen siempre, que tienen demostraciones asociadas, y a partir de ciertas definiciones que son básicas o de teoremas, se desprenden otros teoremas que tal vez son más pequeños, no son tan importantes, pero que sí son ciertos, ¿ya? Y en el caso de, volvamos un poquito atrás, yo les decía, esto es lo importante, el área de la superficie esférica o casquete esférico, si ustedes quieren, yo lo puedo escribir como 4pi r al cuadrado, pero a partir de esa definición y acordándose que hay una relación entre la medida del diámetro y el radio, yo puedo obtener otra expresión para el área, que no va a estar en función del radio, sino del diámetro, o también podría yo relacionar las áreas con los radios para dos esferas distintas o casquetes distintos. A eso se refiere con corolario. No me queda claro que los vayamos a ocupar, depende del ejercicio, pero es bueno tenerlos ahí en consideración. Ya, insisto, no es necesario memorizarlos, pero sí que sepan de su existencia. Entonces, escogí el problema 3 de la guía que ustedes tienen. Dice el problema, el área de un círculo menor. Yo no sé si todos entendieron a qué se refería con círculo menor. Me parece que la guía igual tiene un dibujito, pero por lo mismo yo agregué este dibujo acá al lado derecho para tratar de aclarar a qué se refiere con círculo menor y porque también en algún momento le pueden hablar de círculo máximo. ¿Ya? Si yo tengo una esfera, en este caso, y yo tengo, por ejemplo, un plano, que ese plano yo lo podría simular con una hoja de blog, por ejemplo, o una superficie plana, si yo intersecto o cruzo la esfera con esa hojita de blog o con mi plano que yo escoja, dependiendo de dónde yo cruce la esfera, voy a obtener círculos. Entonces, si yo cruzo acá arriba, por ejemplo, fíjense que el círculo que voy a obtener, planito, va a ser más chico, va a ser más pequeño que el círculo que se forma acá. Y por ende, el radio de este circulito va a ser menor que el radio de acá. Este de acá se llama círculo máximo porque, si ustedes se dan cuenta, el radio es precisamente el radio de la esfera. Si yo tomo uno que está más arriba, el radio que va a tener es menor al de la esfera. Por eso yo hablo de círculos menores. Y círculos menores hay infinitos, depende del corte que yo haga. Círculo máximo, sí también tenemos hartos, porque yo también podría tomar, que si yo ese diámetro, el que va de arriba hacia abajo, y hacer ese corte. Pero ese círculo máximo va a tener exactamente el mismo radio. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Entonces, dice, casquete esférico es lo mismo que superficie esférica, exactamente. ¿Ya? O sea, superficie se refiere a área. Eso es importante que entiendan. Superficie esférica. Pero en este caso, claro, cuando hablan de superficie esférica se refiere a área y tiene que ver con el casquete. Ya es más que nada con eso, con la parte de afuera. Entonces me dicen, el área de un círculo menor es 36 pi decímetros cuadrados. Me imagino que ustedes no manejan los decímetros, ya no se trabaja mucho con ese tipo de medidas. Pero no importa en este caso, porque fíjense que me hablan de que un área está en decímetros cuadrados y una longitud está en decímetros, así que no hay que hacer ningún cambio de unidad, no es importante. Me dicen, esta área es 36 pi decímetros cuadrados, y la distancia al centro de la esfera, es decir, si este fuera el círculo menor, por ejemplo, me dicen que la distancia del centro de ese círculo al de la esfera sería 6 decímetros, y me piden calcular el radio de la esfera grande. Este dibujo tal vez no nos ayuda mucho para el problema, pero el siguiente puede que sí. Yo tengo mi esfera, y este es el círculo menor. Fíjense, yo escogí ese círculo, podría haber sido otro. Entonces, fíjense que ese círculo es el que tiene área 36 pi. Y usted sabe que el área del círculo es pi r cuadrado. Entonces, con eso yo ya podría sacar el radio de ese círculo, que correspondería a la medida del segmento AB. ¿Ya? Me dicen además, la distancia al centro de la esfera es 6 decímetros. Me están hablando de esta distancia, ya de la distancia del círculo menor al centro de la esfera. Y algo que es más importante, bueno, aquí yo coloqué los datos, esa es el área del círculo menor, ahí coloqué la distancia desde el centro de ese círculo hasta el centro de la esfera, y en este caso esa sería la incógnita, el radio de la esfera. Ese triangulito
es precisamente el que aparece acá, y aquí hay una información extra, que aquí no aparece, y es que ese triángulo es un triángulo rectángulo. Y ahí está la clave para poder resolver el problema. Me parece que son 4 ejercicios de la guía donde aparece este mismo tipo de problema que habla de círculos menores, qué sé yo, y van variando los datos, la incógnita del lugar, pero la resolución es la misma. Ya, fíjense bien, acá, si volvemos a la situación original, este AB sería el radio del círculo menor que va a estar por acá. Esta es la distancia que va desde del círculo hasta el centro de la esfera, y ese sería el radio de la esfera. Y eso es lo que yo quiero calcular, y si yo me remito ahora a este triángulo rectángulo, me doy cuenta que tengo la medida de ese cateto, porque lo pude obtener de acá. Fíjense, me dicen área del círculo menor, 36pi, y yo sé que eso es pi r cuadrado, así que si igualo, fíjense, pi igual a pi, y 36 igual a r cuadrado, por lo tanto r tiene que ser 6, así que esa medida sería 6, d me están dando que mide 6, por lo tanto me faltaría la hipotenusa, que sería la medida del radio de la esfera. Teorema particular de Pitágoras, que dice la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Acá yo solamente despejé, reemplacé los valores, y aquí esto se va a poner interesante, porque fíjense, yo sé que la mayoría acá, cuando tiene esta potencia, este 6 al cuadrado, lo primero que dice, no dice 12, dice 36. Y 36 más 36, 72, raíz de 72, y como dicen, raíz de 72 no es un número entero, ¡pum! Calculadora. No se lo recomiendo, porque si bien la calculadora le sirve para que usted tenga una idea de cuánto vale más o menos, cuánto mide más o menos ese radio, no se lo están pidiendo acá. Le están pidiendo un resultado lo más reducido posible que esté asociado a esa medida. Entonces, hay que saber trabajar con álgebra, por algo trabajamos con letras, por algo les enseñamos propiedades, y eso es importante que lo vayamos reforzando. Fíjense la brutalidad que hice aquí. Yo tengo la misma cantidad que se suma 2 veces, y eso yo lo puedo escribir como multiplicación, porque 2 veces 6 elevado a 2 es lo mismo que decir 6 elevado a 2 más 6 elevado a 2. ¿Por qué lo escribí de esa manera? Fíjense lo siguiente, aquí hay un par de propiedades de raíces, no nos vamos a convertir en una clase de raíces, pero para que lo recuerden, para que lo tengan presente, dice acá una propiedad que cuando yo multiplico dos raíces que son de igual índice, es decir, que el numerito que está acá arriba es el mismo, yo puedo igualarlo a una raíz que tiene el mismo índice, pero que la cantidad subradical de acá sea el producto de las dos. Es decir, como a modo de receta, uno puede decir, si yo tengo dos raíces de igual índice, el producto de ambas raíces es es la raíz del producto de ambas cantidades que están acá dentro, cantidades subradicales. Y se puede hacer al revés también, pues si yo tengo dentro de la raíz un producto, lo puedo separar, ¿ya? Y eso lo vamos a ocupar. Y lo otro que es importante es entender el concepto de raíz. De repente se enseñan las raíces como algo opuesto a las potencias, y eso está mal, porque de hecho las raíces, perdón, son potencias. Lo que pasa es que cuando yo tengo potencias en que el exponente es una fracción, y no se puede escribir esa fracción como un entero, entonces yo tengo esta notación alternativa que es la raíz. Y esa es la equivalencia, si usted se da cuenta. Entonces siempre la raíz yo la puedo convertir en potencia y viceversa. ¿Para qué me sirve esto? Fíjese, yo acá reescribí raíz de 2 por 6 al cuadrado, acá arriba. Entonces apliqué la propiedad, separé ambas raíces, raíz de 2 por raíz de 6 al cuadrado. Ese raíz de 2 yo sé que no es algo exacto, porque yo no tengo una cantidad entera que multiplicada por sí misma me dé 2, así que eso lo dejo así nomás. Y donde tengo raíz cuadrada de 6 al cuadrado, que uno me dice raíz de 6 al cuadrado, raíz de 36, raíz de 36 es 6, correcto, pero también podemos apelar a la definición de lo que es la raíz, y yo tengo que raíz cuadrada de 6 al cuadrado es lo mismo que 6 elevado a 2 partido por 2. ¿Qué es eso? Acuérdense que cuando yo tengo una raíz en que el índice no se ve de manera explícita, ese índice es un 2, ¿ya? Y por eso yo puedo asegurar que raíz cuadrada de 6 al cuadrado es 6. Entonces me queda raíz de 2 por 6, y eso es lo mismo que 6 raíz de 2, y listo. No es necesario cambiar el raíz de 2 por una aproximación, por 1,41, etc. Si usted lo escribe como 6 raíz de 2, suficiente. Ahora, si usted cuando resolvió le dio que el radio era raíz de 72, faltaría aplicar alguna propiedad más de raíz, pero ya ese raíz de 72 está correcto, ya me representa el valor correcto de lo que sería la medida de ese radio, ¿ya? No sé si hay alguna duda, algo que quieran preguntar de este ejercicio. Ahora echar a tomar la agüita mientras. No, no es que 72 esté mal, perdón.
tengo unos problemas técnicos. El resultado raíz de 72 no está mal, pero importante que cuando yo manejo raíces me tengo que dar cuenta que raíz de 72 es exactamente que lo mismo que 6 raíz de 2. Y en octavo ustedes tienen que haber trabajado raíces y si no vamos a hacer algunas aclaraciones para que se acuerden de las propiedades. Y había algo que se podía hacer con las raíces que se llama descomponer. Por lo tanto, ese raíz de 72 yo lo puedo llevar a un 6 raíz de 2. Y eso lo podemos explicar en otro momento, porque la clase no se trata de raíces, se trata de esfera. Pero en este caso, yo les digo, para no tener que ocupar aproximaciones ni cosas así, yo lo trabajé con algunas propiedades de raíces. Así que ahí se los dejo planteado. Octavo nunca existió, dicen por ahí. Lo lamento, pero por lo mismo vamos a tratar de que ustedes, cuando se den cuenta que hayan cosas que necesiten saber y no hayan podido aprender los años anteriores, hagan un listado de esas cosas, vayan preguntándolas, vayan buscando, pero no sirve de nada excusarse en que el pasado fue terrible. Tenemos que tratar de, a partir de la realidad en la que estamos ahora, superarnos. Ya, así que se los dejo propuesto. Se supone que nos quedan como 4 minutos, pero vamos a tratar de explicar este siguiente problema porque de aquellos que ya me lo mandaron, no estaba correcto como lo resolvieron, salvo un caso. Tal vez no vamos a ver todo el detalle de la resolución, pero sí tal vez plantearlo para que ustedes lo puedan resolver. Problema 12 dice, se tiene un recipiente cilíndrico. Este dibujo no es exactamente el dibujo de la figura, pero era para que se entendiera más o menos la situación. Dice, yo tengo un recipiente cilíndrico de 5 centímetros de radio que contiene cierta cantidad de agua, que podría ser semejante a lo que aparece acá. Dice, si se introducen 3 bolas de igual radio y el nivel del agua sube 4,32 centímetros, me preguntan cuál es el diámetro de cada bola. Esto es lo importante que se entienda. Me dicen que inicialmente este recipiente cilíndrico tenía una cierta cantidad de agua, por lo tanto hay un volumen inicial. Y cuando yo metí estas 3 bolas de igual radio, que es lo que estaría representando esto que aparece aquí, al yo meter esas 3 bolas que tienen obviamente una masa y ocupan un espacio, el volumen total aumentó. Y esa altura que aumentó son los 4,32. Es decir, importante entender eso para plantear el problema. Aquí yo puse los datos, me dicen que el radio del cilindro son 5 centímetros, la altura inicial, que yo le puse H0, no se preocupen por eso porque es notación solamente. La altura inicial del cilindro, ese sería el H0. Me dicen que si, en este caso, el HF, la altura final, sería la altura inicial que tenía, más la altura que ganó al meterle estas 3 pelotitas, que sería esta altura de 4,32. ¿Ya? Y me piden el diámetro, que es 2 veces el radio, así que calculando el radio, en este caso, de la bola, yo puedo calcular el diámetro dividiendo por 2, ¿ya? Así es que, multiplicando por 2, perdón. Entonces, cosa importante, eso es lo primero, el volumen final que va a haber de agua va a ser el inicial más el volumen de las esferas. Como las 3 esferas son, las 3 bolas son del mismo radio, tienen el mismo volumen, por eso yo lo escribo de esa manera. Además, es importante acordarse que el volumen del cilindro es pi r cuadrado h, donde r es el radio de la cara basal y h es la altura, y el volumen de la esfera, que es 4/3 pi r cubo. Esos son los datos que nosotros necesitamos. Entonces, fíjense, no se espanten con esto, por favor, no se frustren, vamos a ir explicando de a poco. Volumen final, entonces, lo que mostramos en la última figura, ese volumen final, sería el volumen inicial que había más lo que se ganó de volumen con las 3 bolitas. Entonces, fíjense, este es el volumen final. ¿Por qué? Porque el volumen final es un cilindro más grande, pero sigue siendo cilindro. Si se dan cuenta, sigue siendo un cilindro. Entonces dijimos que el cilindro era pi r cuadrado por h, y lo mantengo. Le vamos a poner r en este caso, r mayúscula, para diferenciarlo del radio de las bolitas, porque no es necesariamente el mismo. ¿Ya? Ese es el radio en este caso, del cilindro. Y la altura final es la altura inicial más los 4,32 que aumentó. Y eso yo lo puse en paréntesis porque si no, ese h multiplicaría solamente eso y estaría incorrecto. Y eso me dicen que es igual a la expresión que está acá a la derecha, el volumen inicial, que es el cilindro original, pi r cuadrado h, más 3 veces el volumen de la esfera. ¿Hasta ahí se entiende algo o nos morimos todos?
H sería 5, perfecto, claro, porque esa es la altura que me estaban dando. No, la altura no me la dan, de hecho. No, el 5 es el radio del cilindro. Nada más que eso. De hecho, no conozco ninguno de los radios y me voy a dar cuenta en el ejercicio que la altura no la necesito saber. Ya fíjense en este desarrollo algebraico que de repente complica, pero vamos a tratar de entenderlo. Esta cantidad, este pi r cuadrado, multiplica todo el paréntesis, es decir, multiplica h y multiplica el 432. Entonces yo escribo pi r cuadrado, h, ahí está, más pi r cuadrado por 432, tal cual. Y al lado derecho, fíjense, el pi r cuadrado h lo dejé tal cual. Y acá simplificamos el 3 con el 3 que está abajo y me queda 4 pi r cubo. Siempre trato de hacer estas simplificaciones para que no queden fracciones, para que no nos enredemos, para que sea más sencillo. ¿Ya? No es obligación, pero es una recomendación. Si se fijan, esto es una ecuación, porque aquí hay por lo menos una cantidad que yo no sé cuánto vale, de hecho hay más de una, pero fíjense que, por ejemplo, acá al lado izquierdo de la igualdad tengo pi r mayúscula, cuadrado h, y al lado derecho también. Si yo resto a ambos lados la misma cantidad, desaparecen, y me queda pi r cuadrado por 432, igual 4 pi r cubo. ¿Ya? Simplificamos un poquito la expresión. Voy a retomar esa misma línea en la siguiente lámina, en lo que está acá, y fíjense lo que hago ahora. Pi aparece a ambos lados multiplicando, entonces si divido por pi a ambos lados desaparece pi. Este radio era el del cilindro, ese yo sabía que medía 5, así que lo reemplazo, y me queda 5 al cuadrado, que es 25, y acá yo tengo este 4, entonces como no quiero que esté ese 4, divido por 4 a ambos lados, y 4,32 dividido en 4 me queda 1,08. En este caso lo pude hacer, y de hecho hice la operación porque me di cuenta que el 4,32 era divisible por 4. Si me hubiese quedado una división más complicada, con muchos decimales, tal vez no habría hecho esa división. Entonces por eso es bueno experimentar ahí con los números para ver qué pasa. De hecho, fíjense lo que viene ahora, es más escalofriante. Yo ya me eché pi, fíjense, ya no depende de eso. Fíjense que la altura del cilindro, la original, no era necesario saberla. Tengo que el radio al cubo, que en este caso sería R, el radio de las bolitas, sería 25 por 1,8. Y uno dice, pero 1,08, calculadora. No, fíjese, el 1,08 yo lo escribo como fracción, 108 partido por 100, simplifico, 25 partido por 100, me queda 1, y acá abajo me queda 4, y 108 partido por 4, 27. Y yo sé que hay un número, hay un entero que elevado a 3 me da 27, por lo tanto yo puedo deducir que el radio de las bolitas en este caso sería 3, y por ende el diámetro sería el doble, que sería 6 centímetros. ¿Hay alguno vivo para que pueda darme alguna retroalimentación? Alguien que pregunta ahí, Andrix16, ¿dónde quedó el R cuadrado? ¿En qué parte exactamente? Me parece que preguntan por acá, ahí puede ser. Diapositiva 2 no las tengo numeradas, ahí vamos a arreglar eso. Pero acá, fíjense, este R cuadrado yo lo reemplacé por el valor que me daban. Hay dos radios distintos en el problema, uno es el radio del cilindro y el otro es el radio de las bolitas. Entonces yo los puse con letras distintas para que no se confundan. El R mayúscula es el radio del cilindro, el R minúscula el de las bolitas. Y ese a mí me dicen que es 5. Es el que yo reemplacé acá. Y ese yo lo mantengo porque esa es la incógnita, es el que yo no sé cuánto vale. ¿Ya? 5 al cuadrado me queda 25. Entonces yo les decía, algunos de los desarrollos que yo vi, algunos empezaron a reemplazar pi por 3,14, empezaron a, qué sé yo, meter calculadora, y finalmente no llegaron a que el radio era 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de repente por meter aproximaciones, ya mi resultado no es exacto, es una aproximación. Y hay problemas que sí se pueden resolver de manera algebraica. Yo los invito cordialmente a que pierdan el miedo, a que vayamos reforzando esto de a poco, porque usted tiene que saber hacerlo por lo menos cuando rinda la PSU o la prueba de transición que haya. Hay que tener este manejo, y la idea es incentivarlo para que ustedes sean capaces de hacerlo. ¿Ya? Preguntas del problema 12, conceptuales. Dice acá Cristian, multiplico 3 por 4, 12, y lo divido por 3, por eso queda como 4 entero. ¿En qué parte sería eso? Cuando yo tenía 3 veces el volumen de las bolas. Claro, en el fondo es lo mismo. Si usted multiplica 3 por 4 y después el resultado lo divide por 3, es lo mismo que dividir 3 en 3 y el resultado multiplicarlo por 4. Es exactamente la misma idea. De todas maneras, les insisto, la presentación va a quedar disponible para ustedes para que lo puedan ver en detalle, pero era para que se den cuenta que de repente hay ejercicios que se ven muy complejos y no son tan
tan difíciles, ¿ya? Aquí hay un último problema, pero aquí ya estamos pasados en la hora. Yo no sé si les complica que sigamos para que expliquemos el último ejercicio. Sigamos, ya. 14, porque no solamente en lo que son esferas se pregunta este tipo de cosas, en hartos tipos de contenidos que tienen que ver con matemáticas, sobre todo cuando hay variables que están relacionadas, dicen cómo varía esto si es que esta otra variable cambia de esta manera. Y eso es lo que preguntan acá en el problema 14. Dicen, enunciado, ¿qué sucede con el volumen y el área de una esfera si su radio disminuye a su cuarta parte? Hubo alguien que me dijo, yo creo que cambia, pero no sigue un patrón. Entonces la idea es efectivamente ver si cumple con algún patrón o no cumple con algún patrón, ser yo capaz de decir si este volumen disminuye a, qué sé yo, a la mitad, a la cuarta parte, o aumenta al doble, al triple, etcétera. Esa es la idea de trabajar estos problemas. Este dibujito que puse acá, que en internet aparece como una hiperesfera, tengo que indagar bien de qué se trata eso, pero me gustó como una representación de esfera porque si uno hace la analogía con la Tierra, donde tiene los paralelos, los meridianos, aquí a uno le sirve para darse cuenta de lo que son los círculos menores. Fíjense, si yo tengo esta hoja de blog y voy cortando de manera transversal la esfera, fíjense que voy teniendo círculos que son de distinto tamaño. ¿Ven? Entonces, el que pasa justo por el diámetro es el círculo máximo, pero acá yo puedo tener distintos círculos que son menores. Y depende de dónde yo haga el corte, es el radio que va a tener. Entonces, por eso me gustó colocar este dibujo, porque siento que les puede servir para que entiendan este concepto de círculos menores, etc. ¿Ya? Veamos el 14 rapidito. Yo tengo inicialmente, acá yo le puse V0, porque este es el volumen original que yo tengo, que es mi 4/3 pi r cubo. ¿Ya? Y acá me están diciendo que el radio disminuyó a la cuarta parte, es decir, de R, ahora es R cuarto, o R partido por 4. Entonces mi volumen final ahora va a ser 4/3 pi, pero el radio es R partido por 4. Y es todo eso lo que va elevado a 3. Eso es lo primero. ¿Ya? Seguimos. Fíjense, yo desarrollé acá esta potencia. Cuando yo tengo una potencia en que la base es racional, yo sé que tanto el numerador como el denominador están elevados al mismo exponente, así que me queda R elevado a 3 partido por 4 elevado a 3, que eso es 64. Eso es lo que aparece acá. Volumen final igual 4/3 pi por R al cubo partido por 64. Fíjense que acá yo esto lo separé un poquito, dejé 1 partido por 64 para a este lado dejar exactamente lo que era el volumen de la esfera original, que yo sé que es 4/3 pi R cubo. Acá yo tengo R cubo partido por 64, eso es lo mismo que 1 partido por 64 por R al cubo. ¿Ya? Y la gracia de hacerlo así es que, si usted se da cuenta, 4/3 pi r cubo, yo sé que es mi V0, mi volumen original. Entonces, aquí está la relación que es importante, porque yo digo que el volumen final es 1 partido por 64 veces el volumen inicial, o lo que es equivalente a decir que el volumen final es el volumen inicial partido por 64, o que tal vez dicho de otra manera más coloquial, podemos decir que al disminuir el radio en una cuarta parte, su volumen disminuye a una 64ava parte, ¿ya? Pero ahí se entiende más o menos la idea de que disminuye y disminuye de esa forma. No sé si se entiende. Dice, se dividiría por lo que disminuyó. El volumen original yo lo planteé de esta manera, porque yo tengo una esfera cualquiera, yo no sé cuál es el radio de ella. Entonces yo puse 4/3 pi r cubo, que es la expresión genérica para el volumen de una esfera. Y le puse V0 porque es el volumen inicial. Y el final es el que yo voy a considerar con la otra medida del radio, con el R partido por 4. Y la idea es que yo pueda relacionar los dos volúmenes. Y yo pueda decir, el volumen final es tantas veces el volumen inicial. Y si ese número que acompaña al volumen inicial es mayor que 1, entonces yo voy a decir aumentó. Si fuera 2V0, yo digo aumentó al doble. Si es 3V0, aumentó al triple. Pero si es un medio V0, quiere decir que disminuyó a la mitad. Si es un cuarto V0, disminuyó a la cuarta parte, y así. ¿Se entiende más o menos la idea? No es necesario saber el radio, porque fíjense que yo cambié acá el R a R partido por 4, y cuando hice este desarrollo, logré que me apareciera el 4/3 pi R cubo, que es el radio original, ¿ya? Entonces, ese 4/3 pi R cubo, el que yo después lo cambié de nuevo por el V0, que es como yo lo definí al principio. Así que, de hecho, no es necesario saber cuál es la medida del radio. Esto funciona para cualquier esfera que usted se pueda plantear.
Dice, y en caso de saber el radio, no se enrede porque va a obtener exactamente lo mismo. Va a obtener exactamente lo mismo porque, si usted se da cuenta, esta es la expresión que al final importa, ¿ya? Yo puedo saber la medida del radio y usted me va a decir, ah, ya, entonces yo puedo calcular cuánto es el volumen inicial, pero se va a enredar más que nada. Por eso yo le aconsejo trabájelo de forma algebraica, ¿ya? Porque así yo puedo relacionar el volumen final con el inicial, y ahí puedo ver qué es lo que pasa. Miren, veamos qué es lo que pasa con el área, para que se den cuenta que es más o menos similar. Área. No sé cuánto es el radio de la esfera, o casquete esférico, si queremos ser más rigurosos. Yo sé que el área es 4 pi r cuadrado, no sé cuánto es el radio, lo dejo expresado nomás. Le puse a 0 porque es mi área original, y ahora yo sé que el radio cambia, disminuye a su cuarta parte. Por lo tanto, ahora el área final que yo quiero calcular es 4 pi r cuadrado, pero el radio ahora es r partido por 4. Desarrollamos la potencia, es decir, r cuadrado partido por 4 al cuadrado, es decir, r cuadrado partido por 16, y r cuadrado partido por 16, hacemos algo similar en el caso del volumen, separo esta fracción, 1 partido por 16, por 4 pi r cuadrado. De nuevo, la intención de hacer esto es que aparezca la expresión del área original, entonces yo reemplazo después de 4 pi r cuadrado por el área inicial, y fíjense, ahí está la relación entre ambas áreas. El área final sería el área inicial por 1 partido por 16, es decir, el área, en este caso, disminuye a su 16ª parte. Y no necesité yo saber cuánto era la medida del radio original. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos la idea? Dice Matías, separó la fracción. Exactamente, y eso lo hice tanto en el volumen como en el área porque, fíjense, en el caso del volumen yo quería que apareciera el 4 tercios pi r cubo, que era mi volumen original, para reemplazarlo por el V0, y en el caso del área lo mismo. Yo quería que apareciera el 4 pi r cuadrado para reemplazarlo por el A0, y así poder relacionar la situación final con la inicial, y poder decir, aumentó, disminuyó, y en cuánto fue que pasó eso. ¿Ya? No sé si se entiende más o menos la idea, muchachos. Nos pasamos harto, estamos 12 minutos por sobre lo que hemos dicho, y de hecho ni siquiera todavía ha abierto el micrófono a consulta. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna consulta que pudiésemos resolver rápidamente, y si hay algún otro ejercicio que ustedes consideren que dice ya, pero ni ahí con pasar de largo. No sé a qué se refiere. Pero si hay, dice, en el 2 tengo una duda, en el problema 2 de la guía, dice Matías. Y Matías Peñalosa también tiene una duda, ¿ya? Matías San Juan, si necesita micrófono, habilítelo para que me pueda plantear su consulta y lo escuchamos. Dice, no, en el 2 de la presentación, el 2 de la presentación mío era el problema 12 de la guía. ¿A ese problema se refiere? Perfecto, ya. ¿Qué duda tuvo en ese problema? Sí, de hecho, si tiene audio, habilite su micrófono, lo escuchamos y así fluye más rápido. Mm, Ahí está. Matías, lo escuchamos, dígame. Es que no entiendo algo en la 2 de por qué hizo como igualó. O sea, en la otra día, por la otra, en esa, ¿Esa? en esa. ¿Por qué viene lo Ya. de al lado? ¿A qué viene lo de al lado? Después del paréntesis, altura por más 4,32. ¿Lo de al lado a qué Ya. viene? Ya, fíjese, esto del lado izquierdo es ese lado izquierdo, y ese lado Ya. derecho es ese lado derecho. Entonces, este R Ah, cuadrado H que aparece es el V0, y ese 3 por 4 tercios pi r cubo es 3 veces el volumen de cada una de las bolitas. ya. ¿Ya? Ah, eso no Entonces, lo acá. este era lo genérico, y después lo reemplazamos por los datos que teníamos para ir trabajando la ecuación. Ya. Vale, ¿Sí? perfecto. Sí. Ya. Eh, Matías Peñalosa también tenía una duda. Sí, en el 14, o sea, mi duda es que quiero saber si está bien lo que hice, porque en vez de dejarlo expresado como un 64avo del volumen inicial, seguí ¿Ya? desarrollando la expresión y me llegó el volumen a 32 tercios, no, a, espera, acá tengo mi, el radio elevado a 3 dividido en 48 por pi. ¿Estaría bien eso?
Claro, pero el tema es que nosotros no sabemos cuánto mide ese radio, entonces, ¿cómo contesto yo la pregunta? Ese es el tema. A mí me están diciendo, usted tiene una esfera inicial. ¿Cuál? La que usted quiera, del radio que usted quiera. ¿Quiere una esfera más grande? Tome, ahí tiene su esfera más grande. Da lo mismo. Pero el tema es, si yo tengo esa esfera y me dicen, ahora, el radio disminuyó a la cuarta parte, ¿cómo varió su volumen? Aumentó, disminuyó, se mantuvo constante. Entonces yo no puedo decir, es que me quedó R, porque ni siquiera sé cuánto vale R. Y yo podría darme una esfera donde yo sé cuánto mide el radio, pero en este caso, fíjese que como resolvimos el problema, nos dimos cuenta de que esta variación trasciende al valor que tenga el radio. Es decir, yo podría tener una esfera de radio 2, de radio 10, de radio 1.000.000, y el cambio que se va a producir de si yo tengo esa esfera y disminuyo el radio a la cuarta parte, la variación de volumen va a ser exactamente la misma, va a disminuir a la 64ª parte, y lo mismo va a pasar con el área, que va a disminuir a la 16ª parte. Entonces, por eso, esa es como la estrategia. De repente uno dice cuáles son las recetas, como los trucos para resolver ejercicios. En este tipo de problemas, donde a ustedes le dicen, si yo tengo estas variables, si una aumenta, ¿qué pasa con la otra? Si esta disminuye a tal parte, ¿qué pasa con la otra? Yo les sugiero que lo traten de hacer de esta manera. Y es sencillamente plantear una situación inicial, que es la que yo puse, por ejemplo, aquí, plantear la situación final, donde hagamos aparecer la inicial. Y ahí yo tengo la relación entre las dos, porque yo puedo decir el volumen final es algo por el volumen inicial. Y yo les decía, si ese algo es mayor que 1, a mí me va a decir que aumentó. Si es menor que 1, pero mayor que 0, quiere decir que disminuyó. Y esa es la gracia, fíjese que es exactamente lo mismo que pusimos para el caso del área. Yo acá tampoco sé cuánto mide el radio, pero yo me doy cuenta que puedo plantear el ejercicio y puedo decir que si yo tengo un casquete esférico y el radio disminuye a la cuarta parte, entonces el área final disminuiría a la 16ª parte. ¿Ya? Si quiere, ahí podemos revisar después más en detalle sus desarrollos, pero yo les sugiero esta metodología para que lo puedan plantear, y les insisto, esto trasciende a lo que es el volumen y el área de una esfera. Puede también plantearle problemas de este tipo en relación a cono, en relación a cilindro, o en relación, qué sé yo, a proporcionalidad y a otros temas que tienen que ver con la asignatura. ¿Ya? Pregunta Gabriel, ¿por qué dejó a R cubo como 1? ¿En qué parte dice esa brutalidad, Gabriel? ¿En qué parte dejó a R cubo como 1? En la anterior. En la anterior. No es que el R cúbico, el R al cubo yo lo haya cambiado por 1. No, fíjese, este R al cubo partido por 64, supongo que usted estará de acuerdo que es lo mismo que 1 partido por 64 por R al cubo. ¿Y por qué los separé? Para el 1 partido por 64 dejarlo aparte. Y ese R al cubo sigue estando acá. ¿Ya? Y la gracia era que ese R cubo permaneciera para que yo pudiera armar el 4/3 pi R cubo, que es el volumen de la esfera inicial. ¿Ya? Es lo mismo que hice acá, en el caso del área. Si se da cuenta, el R cuadrado partido por 16, yo lo separé como 1 partido por 16 por R al cuadrado, de manera que el 1 partido por 16 quedara separadito, solo, y este R cuadrado yo lo mantengo para poder armar el 4 pi R cuadrado, que es el área del casquete esférico original. Y así yo lo puedo relacionar la situación final con la inicial. ¿Ya? Muchachos, estamos súper pasados en el tiempo. Esta es primera experiencia que hacemos, así que espero que haya sido de su utilidad. Yo, a través de la plataforma, bueno, de hecho, en la última lámina de mi presentación decía eso. Ahí me pasé de largo. Esta que aparece acá. Y que dice que, bueno, cualquier duda o comentario, traten de utilizar la plataforma. Yo me imagino que varios de ustedes puede que hayan tenido problemas en qué sé yo, en conectarse, etcétera, pero todas esas dudas traten de planteármelas por ese medio para que así nosotros podamos ir avanzando. ¿Ya? Insisto, vamos a tratar de ir agendando estas clases para que podamos aclarar dudas conceptuales y tratar yo de agregar algunos videos, qué sé yo, con explicaciones de demostraciones o algún ejercicio en particular para que sea de complemento. Cristóbal, cuénteme. Si necesita micrófono, lo escuchamos.
La verdad es que no sé si alguien tiene esa respuesta, Cristóbal. Deme un segundito, mire, vamos a hacer lo siguiente.